objeto de una clase se comporte como un objeto de cualquiera de sus subclases. Dentro de polimorfismo, nosotros podemos definir objetos polimórficos. Vamos a recordar el objeto o la jerarquía que estamos nosotros utilizando. Tenemos la superclase empleado y tenemos las subclases docente y administrativo. Para poder definir un objeto polimórfico, se debe utilizar punteros que van a estar haciendo referencia a la superclase. De la siguiente manera. Yo tengo aquí un objeto denominado OBJ que está apuntando a la superclase, pero está instanciando un objeto de la subclase. En nuestro ejemplo, me puedo crear un objeto denominado EMP que va a estar definido de tipo empleado, ¿ya? Que hace referencia a la superclase, pero va a apuntar a la subclase denominado docente. Para realizar este objeto polimórfico, nos vamos a ir al ID de desarrollo. En el ID de desarrollo, ya tenemos creado la estructura de empleado y docente, ¿no? Entonces nos vamos a definir nuestro objeto polimórfico. Nos vamos a crear dentro del ID de desarrollo un objeto que se va aquí. Primero nos crearemos la clase. Dentro del paquete vista me voy a crear una nueva clase y a esta clase yo la voy a llamar principal polimorfismo. Dentro de esta clase nos vamos a definir el método voidMain. Dentro de esto nos crearemos el objeto polimórfico. Para que sea polimórfico, dice, tengo que apuntar a la superclase que es empleado. Yo voy a denominar al objeto EMP. Y aquí vamos a instanciar al objeto docente, ¿ya? Aquí me va a pedir realizar la importación tanto de la clase empleado como de la clase docente. Voy a crearme aquí el objeto de lectura. En el objeto de lectura me va a permitir realizar la lectura por teclado. Este objeto polimórfico va a hacer referencia simplemente a los métodos que pertenecen a la superclase y no va a tener acceso a los métodos o a los atributos de la subclase, ¿ya? Aquí voy a colocar el primer mensaje, digite nombre completo. Aquí voy a llamar al método set. Y fíjense, ese objeto EMP que nos hemos definido en la parte superior solo puede acceder a los 3 atributos que son nombre completo, fecha de ingreso y salario básico. Esos 3 atributos pertenecen a la superclase. Entonces solo puede acceder a ellos. Pero cuando yo me defina métodos polimórficos, voy a poder acceder también
a los atributos y métodos de la subclase. Eso es la ventaja de poder utilizar este concepto de polimorfismo, que yo el objeto puedo manejarlo como una superclase o como una subclase, ¿ya? De ahí vamos a ver cómo poder almacenar dentro de una sola lista diferentes tipos de objetos. Como su compañero al principio me preguntaba, ¿no? ¿Cómo hago yo para poder almacenar, digamos, o hacer la búsqueda en una sola lista? En ese momento todavía no podemos realizar ese proceso porque tenemos las listas definidas de forma independiente y cada lista acepta un solo tipo de objeto, ¿ya? Pero con esto concepto de polimorfismo, ya vamos a poder almacenar en una sola lista diferentes tipos de objetos. Como en nuestro caso particular, vamos a poder almacenar o un docente o un administrativo dentro de una misma lista, ¿ya? Entonces realizaremos aquí la lectura del nombre completo. Pondremos leer punto next line. Realizaremos el siguiente dato, que va a ser nuestro fecha de ingreso. Pondremos ingrese, la fecha de ingreso a la institución. Voy a colocar el objeto emp.set fecha de ingreso. ¿Ya? Y por último, el último dato que me permite leer, vamos a realizar el ingreso del salario básico. Voy a tener set salario básico. Esto es de tipo doble, así que colocamos next doble. Listo. Y de aquí voy a realizar después mostrando los datos. ¿Ya? Voy a llamar al método mostrar. A ver, veremos. Nombre completo me pide, pondremos Carlos Vera Torres. La fecha de ingreso el 10 de febrero de 2014. El salario básico 2.500. Listo. Aquí, fíjense que los atributos que he realizado la lectura se han asignado a los atributos que corresponden a la superclase, el nombre, la fecha de ingreso y el salario básico. Y estos otros datos, como ser el título, el área de trabajo, el nivel y la carga horaria que pertenecen a la subclase, no los puedo yo hacer un set, ¿ya? Entonces no me está permitiendo, por eso está con los valores iniciales, ¿no? Los que son de tipo string me están colocando null y los que son de tipo entero, su dato 0, ¿no? Que son por defecto. Ya después vamos a ver cómo poder crear métodos que pueden utilizarse de forma polimórfica, ¿ya? Entonces aquí simplemente estoy creando el objeto de tipo polimórfico. Vámonos un poquito más adelante. Vamos a definirnos la forma de poder crear o pasar, en este caso, argumentos polimórficos. Nosotros podemos escribir métodos y estos métodos van a poder pasar objetos o van a poder pasar
datos primitivos. Pero en este caso yo voy a poder pasar un objeto de tipo genérico y va a poder funcionar adecuadamente con cualquier objeto que pertenece a la subclase. Yo voy a pasar en este caso a este método un objeto que va a ser de tipo empleado. Y dentro de este método yo voy a realizar un proceso. Pero ¿qué sucede? Puede ser que este objeto que esté ingresando al método sea un docente o puede ser que sea un administrativo. No lo sé. ¿Cómo yo puedo saber si es un docente o es un administrativo? Vamos a utilizar el operador InstanceOf. Este operador me va a permitir realizar la comprobación de qué tipo de objeto se trata. ¿Ya? Me dice, ¿cómo es posible pasar objetos a un método utilizando referencias a las superclases? Estos objetos van a ser genéricos. Y como yo necesito saber de qué tipo de objeto se trata, pues yo voy a comprobar utilizando el operador InstanceOf. ¿Ya? Yo voy a preguntar, ¿este objeto que me está llegando al método es docente? Por verdad, voy a realizar un proceso correspondiente. Después voy a preguntar, ¿el objeto que me está llegando es de tipo administrativo? ¿Es un administrativo? Por verdad, se realizará un proceso. ¿Ya? Pero estos dos ejercicios que les estoy proponiendo para hacer un determinado trabajo con los objetos, lo vamos a realizar la siguiente clase. ¿Ya? Entonces quedaremos hasta aquí. Si tienen alguna consulta,